Hoy vamos a presentar nuestro reporte de nuestra encuesta nacional semanal y en esta ocasión, por ser un múltiplo de 4, esta medición, tendremos la carta de navegación política, que es lo más relevante en los tiempos actuales, porque la paradoja de que López Obrador tenga un nivel de aprobación razonablemente bueno, pero en la práctica no se refleje ese apoyo, y al decir la práctica me refiero a la venta del avión, que no tuvo el respaldo popular en la venta, en la compra de boletos, la marcha del millón, que solamente llegó a 6 o 7 mil, pero sobre todo las elecciones en los estados de Coahuila e Hidalgo, que resultaron en una tremenda derrota que para muchos es inexplicable. Lo que explica ese tipo de paradojas es la carta de navegación que hoy vamos a ver, ¿sí? Entonces empezamos sin mayor preámbulo. No voy a presentar en esta ocasión monitoreos porque estuvieron muy estables casi todos, excepto el de calificación, que tuvo una alerta negativa, y el porcentaje de calificaciones bajas, sí. Pero estimé prudente concentrar la atención en los datos de encuesta, que son confiables dada la estabilidad de los monitoreos, y en la carta de navegación, por lo que ya comenté. Entonces empezamos pues viendo, como es tradición y como es adecuado, pues justamente el tema de lo que la gente tiene en mente. Esto es muy importante. Los políticos deberían de entender esto. Hablarle a la gente para hacer conexión con ella de las cosas que le preocupan. Entonces, a los mexicanos, el tema que más nos preocupa, por eso está solo en color más oscuro, ¿sí? Y luego vienen tonos de grises, pero está solito el tema de la pandemia. O sea, estamos con ese problema encima y es el problema central, el problema medular. De eso deberían de estar hablando los políticos, pero deberían de estar hablando cosas ciertas, no las fantasías, las mentiras que cotidianamente nos dicen, como la idiotez que dijo el secretario de Salud de que estábamos haciendo las cosas muy bien, y hoy, esta mañana, el aval pleno que el presidente le da a las autoridades de salud diciendo que han hecho bien las cosas cuando han sido pésimas las actuaciones que han tenido. Eso es realmente insultante. Entonces, sí deben de hablar de eso, pero deben de hablar con la verdad, ¿sí? No insistir en engañar. Y bueno, es algo pues que molesta. Los otros temas que están en la mente de los mexicanos es el caso del general Salvador Cienfuegos, el de las inundaciones en Tabasco. Y bueno, ese tema de las inundaciones, fíjense que lo expresó la gente de dos maneras diferentes. Lo expresó diciendo simplemente las inundaciones, y ahí es 6.5, y siendo específicos diciendo que las inundaciones en Tabasco 5.5. Eso le da entonces un total de 6.5, 5.5, ¿sí? De 12%. Ya se completa el 12, ¿sí? Arriba de Salvador Cienfuegos. ¿Verdad? O sea que es el tema, después de la pandemia, es el tema más fuerte, el tema de las inundaciones. Y bueno, hay otros temas por ahí, pero bueno, eso es lo fundamental. Vemos la siguiente. ¿Cuál es el principal problema del país? La inseguridad, sí, y está en empate técnico con el coronavirus. Son los dos grandes problemas que tenemos. Yo no entiendo, la verdad, cómo es que hay compañías encuestadoras que hacen estudios sobre esta pregunta y nos dicen que es la corrupción. O sea, la corrupción nunca ha sido el principal problema de los mexicanos. ¿Ha sido bandera política? Sí. ¿Es importante y nos hace mucho daño? Sí. Pero nunca ha estado en la mente de los mexicanos como su principal problema. Si fuera así, tal vez tendríamos otro México. Entonces, bueno, esos son los principales problemas. Luego sigue la economía, ahora sí la corrupción, pero acá más abajo sí, y está inflada ahora comparado
a como siempre ha estado este tema. Y está en ese nivel porque se habla mucho de él, pero aún así no sube hasta estar siendo el principal problema de los mexicanos. La delincuencia, la falta de empleo, la pobreza. Bueno, muy bien, la siguiente. La aprobación del presidente. ¿Cómo está la aprobación global del presidente? Está en 59.8. Ha estado por ahí del 60% durante mucho tiempo. Vemos la siguiente. La intención de voto para diputado federal. Morena está tranquila. Si participaran los partidos sueltos, solos, de manera independiente, Morena no tendría ningún problema. Si ustedes observan, al que más se le acerca, que es el PRI, lo triplica, o sea, es una elección de 3-1, muy cómoda. Y entonces, pues, ese sería el escenario ideal, que se atomizara la oposición para Morena. Vemos la siguiente. La siguiente. Sin embargo, si se generara esa alianza PRI-PAN-PRD, la gente votaría por esa alianza en un 21%. ¿Qué significa eso? Observen que el margen de error es 3.3%. Entonces, el 24% que trae Morena, comparado con el 21%, en términos estadísticos es lo mismo. O sea, si se conformara la alianza PRI-PAN-PRD, ya no digamos si se hiciera parte PRI-PAN-PRD-MC, entonces se entraría en una situación en este momento de competencia muy fuerte. Por eso nosotros hemos afirmado que estas alianzas son potenciadoras, o sea, juntos hacen más que cualquiera de ellos de manera individual. Cuando es al revés, se dice que son antagónicas. Bueno, esta alianza es potenciadora en el momento actual, donde la gente está comprando la idea que se está difundiendo mucho de que el problema fundamental de México es López Obrador y Morena. Y en consecuencia hay que quitarlos y entonces esa idea avanza y ese avance se refleja en la respuesta a esta pregunta. Vemos la siguiente. Muy relacionada con la anterior y muy relacionada pues con lo que vamos a ver en el 22, donde vamos a ir a un referéndum, es esa pregunta donde se plantea justamente si consideran que debe López Obrador continuar o debe renunciar. Entonces, el 26.5%, el 27% plantea la idea de que deba renunciar. Aquí es interesante por lo siguiente. Del lado izquierdo, en color azul, los que dicen que debe de seguir, ¿sí?, van a tener menos motivación para acudir a votar por el tipo de gente que es y que vamos a ver nosotros en la carta de navegación política. Entonces, si este porcentaje de 26.5 logra subir un poco, digamos un 10-15%, que no es mucho, puede entonces el presidente estar metido en un serio problema, ¿sí? Y pudiéramos tener una situación muy interesante si en el 22, si no la mayoría, un porcentaje grande de personas le dicen al presidente que ya debe de irse. Vemos la siguiente. ¿Conoce usted a alguien que no utilice el cubrebocas? Miren, ya hasta López-Gatell reconoce que el cubrebocas es útil. Y ya imagínense en el extremo en el que estamos, para que el doctor Hugo López-Gatell ya se haya dado cuenta de que el cubrebocas es útil, ¿sí? Entonces es un tema importante. Y sin embargo, la gente nos dice que en un 56% que conoce a gente que sale a la vía pública, ¿sí?, y no usa el cubrebocas. Entonces tenemos un problema. Se dice que si nosotros lográramos que el 95% de las personas tomaran esta previsión, entonces tendríamos resultados muy, muy buenos. Pero estamos muy lejos de ese porcentaje. Vemos la siguiente. ¿Ha fallecido algún ser querido por coronavirus? 21%, ya redondeando, está ya enlutado por el tema de coronavirus. Y bueno, vemos la siguiente.
Ok, esto es el reporte de encuesta. Vamos a ver ahora la carta de navegación política. Es, les decía, un documento muy, muy importante porque vamos a ver dónde está fuerte, o sea, quiénes están soportando al presidente y quiénes están muy molestos con el presidente. Y entonces vamos a decir, ¿estamos polarizados? Sí. ¿Estamos divididos? Sí. Pero un grupo es muy diferente del otro. Y entonces podemos nosotros hacer apuestas. Podemos decir, bueno, ¿a quién le vas? ¿Sí? Si tienes estos contra estos, ¿a quién le vas? Y entonces es justamente lo que la carta de navegación nos permite ver. Esto, les digo, se hace cada 4 evaluaciones, o sea, vamos a tener que esperar 4 semanas más para tener otra carta de navegación política. Pero por lo pronto les explico de manera muy rápida que aquí tenemos seccionada a la población de diferentes maneras por lugar donde vive. Si pudiéramos hacerla un poquito más amplia sería muy padre. Pero bueno, a ratito, vamos a verla así de manera completa primero. Aquí lo que nosotros tenemos es pues en la primera columna cómo vamos dividiendo a la población por nivel económico, por el nivel educativo, por si viven en zona rural o zona urbana, por años de estudios, por niveles de ingresos, etcétera. Y los cuadritos que tenemos ahí son cuadritos que corresponden a los periodos que están en la parte de arriba. Nosotros tenemos a la fecha 11 periodos, o sea, son 11 periodos de 4 mediciones. Cada periodo son 4 mediciones. Y vemos cómo ha ido la evolución del presidente en la parte de color magenta, en la parte superior. Viene cómo empezó en el primer periodo con un 62%, luego 63, 56, etcétera. Acá en la gráfica que está al final se muestra cómo ha sido una evolución pues, bastante estable, si no se ha movido realmente mucho. El valor más bajo que ha registrado, yo creo que es, aquí a vuelo de pájaro, en el periodo 7, que fue por ahí de junio. Sí, 56.8 y acá también 56.4 entre febrero y marzo, ¿sí? Y bueno, luego vienen entonces los cuadritos. Si son rojos, significa que tenemos una debilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que el valor que tenemos en ese sector social, en ese periodo, es significativamente menor que el valor global que tiene de aprobación del presidente. Pero no solo eso, significa que con respecto a las otras respuestas, ¿sí? Que en este caso es la desaprobación o el no sé o el no contestó, entonces el valor de aprobación es el más bajo. Entonces eso es lo que nosotros entendemos como debilidad. Cuando es una competencia electoral, si está en rojo, quiere decir que él en ese sector tiene menos que lo que tiene de manera global, pero aparte que es el que está más débil de todos los contendientes, ¿sí? Y en caso de que sea azul, es al revés, que es más alto o que está más fuerte que como está de manera global y aparte que en ese sector él supera a todos los demás contendientes. Por eso a esto le llamamos fortalezas, ¿sí? Y debilidades. Y cuando al final, ¿sí? En un periodo, ¿sí? De más de 4 periodos, se tiene una fortaleza o una debilidad, decimos que esa debilidad o esa fortaleza es sólida. Entonces, si nos vamos al final para ver cuál es el momento actual, podríamos preguntarnos cuáles son las fortalezas sólidas que tiene el presidente y serían aquellos sectores donde esté en azul en los últimos 4 periodos y las debilidades sólidas serían aquellas donde esté en rojo. Entonces, esa primera cuestión la podemos ver y nos vamos hacia abajo para ver si tenemos alguna situación de ese modo. Le damos hacia abajo. Corremos la gráfica. Bueno. Ok, miren, a ver, despacito para ir viendo, ¿sí? Damos hacia abajo. Necesitamos ver toda la gráfica, pero despacio, ¿sí? A ver, ahí no tengo ninguna fortaleza ni debilidad sólida. Vemos más abajo. Más abajo. Ok, miren, aquí
Miren, aquí tenemos una debilidad sólida. La primera que tenemos, sí, es esta que corresponde, a ver, déjenme poner otros lentes, a ver si veo un poquito mejor. A ver, esta que corresponde a quienes son apartidistas, ¿sí? Acá también se ve no me lo muevas mucho porque si no, no voy a poder, hay que quede fijo así. Quienes son apartidistas, sí, y quienes simpatizan con el PAN. Son, vamos, la gente que menos está con López Obrador son esos dos sectores sociales. Y también tenemos en azul los que simpatizan con Morena, pues es una fortaleza sólida del presidente. Nos movemos un poquito más hacia abajo. Más. Bueno, aquí si ustedes observan, teníamos una situación que estaba a punto de solidificarse como fortaleza. ¿Sí? Más abajo, por favor. Ok, no me le muevas, hijo, si no te pido que le muevas, ¿sí? La gente que tiene ingresos de 2,400 a 8,000 pesos estuvo como fortaleza, luego se interrumpió y ahora se está fortaleciendo. Entonces no tenemos solidez ni en las debilidades ni en las fortalezas. Y tenemos una situación interesante que no siempre tenemos. Movemos un poquito para arriba. Quiero ver. Ok. Ahí nos quedamos fijos, ¿sí? Miren, algunos politólogos se han obsesionado mucho por los sectores sociales que cambian de opinión. A algunos se les dice switchers y han hecho una gran teoría sobre esto, pero en realidad, en general, andan muy perdidos, ¿sí? Porque pretenden algo que es absurdo, y es que son grupos sociales que están fijos, o sea, y si algo tienen esos grupos es que no están fijos, es que se mueve su opinión. Y a veces están en esa condición y a veces no lo están. En este caso, tenemos que la gente que tiene preparatoria es un sector que estamos aquí clasificando como un sector líquido en el esquema de Bauman, porque tenemos en los últimos 4 periodos, tenemos un periodo que es fortaleza, que es ese cuadrito que está en azul, y otro que es debilidad, el que está en rojo. Esos son grupos interesantes porque son los que pudieran moverse, si se hace un trabajo político adecuado, inteligente, podrían moverse en un sentido o en otro. O sea, si el gobierno de López Obrador los trata bien o si encuentra la manera de llegar a ellos, pues puede hacer que eso se ponga azul. Si los detractores del gobierno encuentran la manera de que se radicalicen en contra del presidente, pues los podrían poner en rojo. Creo que hay otros sectores líquidos. Nos lo vemos un poquito hacia arriba. Aquí, este otro. Ya. La gente que tiene edad entre 19 y 25 años. Es un grupo interesante, son jóvenes. Sí, también es un sector o un estrato líquido. ¿Hay algún otro más arriba? Ya no. Bueno, entonces, no tenemos fortalezas sólidas, no tenemos fortalezas, debilidades sólidas. Vamos a ver entonces, en el último periodo, dónde está fortaleciéndose el presidente y dónde se está debilitando. Entonces, vamos a ver ahora, a concentrarnos en el último cuadrito. ¿Qué tenemos? Los hombres. Se está dando una situación interesante, similar a la de Estados Unidos, ¿sí? Que las mujeres apoyen menos al presidente. No está molado entre las mujeres el presidente, pues tiene 55.9, o sea, no está tan dramático el contraste, pero sí está más fuerte entre los hombres. Más abajo vemos que la zona occidente, sí, se está significando por ser debilidad, y aquí estamos hablando de 43.5%, mientras que la zona sureste es una fortaleza
pero si ustedes observan una fortaleza que ya perdió su solidez. Este fue el sector social que lo llevó, o vamos, el sector que más lo apoyó para que llegara a la presidencia, y está perdiendo solidez. Luego vemos, miren, tenemos otro grupo también líquido, otro sector líquido, son los, no, ya lo había comentado, de 18 a 25 años. Nos vamos más abajo. Ok, también tenemos esta situación, ahí nos tenemos. La generación silenciosa, o sea, los mayores de 69 años, esta generación tuvo un parpadeo, ¿sí?, en el periodo anterior, por eso se suspendió la solidez, igual que los que no tienen ningún grado de estudios, ¿sí? La gente que tiene primaria también ahí se está fortaleciendo. ¿Y dónde está débil? En contraste con los que tienen licenciatura. Entonces, ¿qué tenemos? El occidente versus el sureste, ¿sí? En el contexto de la polarización. Los que tienen estudios muy básicos contra los que tienen licenciatura, ¿sí? Y si le damos más hacia abajo, vemos que, a ver, quienes son apartistas no lo habíamos visto, quienes simpatizan con Morena, bueno, eso es lógico. Los que les interesa la política, los que no les interesa la política, es otro contraste. Es favorable en este caso al presidente, porque la gente que le interesa la política, bueno, no sé, no necesariamente es porque está con él. Nos vamos hacia abajo para ver ingresos. Sí, ahí está. Miren, la gente que tiene ingresos de 2,400 a 5,000, ¿sí?, que son pues de los pobres, es una fortaleza que tuvo un ligero parpadeo en el término relativo, no en términos absolutos, pero digamos que esa es una fortaleza. Y la gente que tiene ingresos arriba de 8,000, ¿sí?, de 8,000 a 20,000 y de 20,000 a 50,000, es gente donde en este momento está débil y en el pasado pues ha estado más o menos moviéndose hacia ser una condición de debilidad. Bueno, con esto tenemos, ¿sí?, para mostrar cómo está la situación de la conformación de fuerza del presidente.